El 15 de septiembre de 1856, el sol caía con un brillo casi divino sobre la iglesia de San Miguel en Zacatecas. Los rayos dorados hacían relucir el vestido blanco de Marisol Jiménez como si estuviera tejido con perlas vivas. Cada flor del altar estaba perfectamente colocada. Cada vela encendida desde temprano aún ardía con esperanza. Cada banco de la pequeña iglesia estaba ocupado por rostros conocidos, vecinos, amigos, la familia Jiménez y hasta el alcalde del pueblo. Marisol estaba de pie frente al altar, temblando, no por el nerviosismo típico de una novia, sino por algo más oscuro. Su sonrisa se deshacía lentamente, como un hielo que se derrite bajo el calor de un secreto maldito. Las campanas repiqueteaban. El sacerdote, Padre José, revisaba por décima vez su reloj de bolsillo. Los invitados comenzaban a mirarse unos a otros, susurrando nombres, teorías, chismes. Eduardo Salinas, el prometido, llevaba 2 horas de retraso. Marisol sostenía un ramo de rosas blancas que había cortado esa misma mañana del jardín de su madre. Lo apretaba como si así pudiera detener el colapso inminente de todo su mundo. Y entonces se escucharon los cascos de un caballo. Las puertas de roble se abrieron de golpe, y allí estaba él. Eduardo entró con paso firme, seguro, pero su rostro lo decía todo. No era el de un hombre emocionado por casarse. Era el rostro de alguien que venía a romper algo sin temblarle la voz. Marisol, di yo, sin avanzar un solo paso hacia ella. No puedo seguir con esto. El silencio en la iglesia se volvió absoluto, como si el aire mismo hubiera sido expulsado de ese espacio sagrado. Las palabras resonaron como campanazos funerarios. He decidido casarme con Isadora Mendoza. Ya, el altar se convirtió en cadalso. Marisol no dijo nada. No podía. Su mente trataba de procesar esas sílabas mortales. Isadora, la hija del banquero de la capital, la que Eduardo conoció apenas 2 semanas atrás. La congregación no respiraba. Ni un pañuelo se movía. Hasta las velas parecían contener el fuego. Su dote es 10 veces mayor que la tuya, continuó Eduardo con frialdad de contable. Mi familia necesita esa alianza económica. Tú lo entenderás con el tiempo. Como si él la fuera ganado. Como si el amor tuviera factura. Como si los sueños pudieran subastarse. El padre José, enrollecido por la furia, se adelantó. Eduardo Salinas. Esto es una profanación. No puedes abandonar a una mujer decente en el altar. Pero Eduardo ya se estaba dando la vuelta. La boda con Isadora será la próxima semana. Espero que todos lo entiendan. Los negocios a veces exigen decisiones difíciles. Y se fue, salió por donde había entrado, sin mirar atrás, sin remordimiento. Marisol siguió allí, sola, frente al altar. Su vestido blanco, antes radiante, ahora absorbía lágrimas como si fueran manchas indelebles de un crimen emocional. Doña Carmen, su madre, se tapó el rostro con las manos. «Qué vergüenza para nuestra familia», murmuró entre sollozos. Don Raúl, el padre, apretaba los puños, su furia hervía sin válvula de escape. «¿Cómo vamos a enfrentar a la comunidad después de esto?», susurró con la voz rota. «¿Quién va a querer casarse con ella ahora?». Marisol no necesitaba que nadie le clavara puñales. Ya estaba empalada por dentro. Ni siquiera su familia la abrazó. Nadie se acercó. El altar olía a derrota. Los invitados comenzaron a salir como si huyeran de una escena del crimen. Algunos ofrecieron miradas piadosas. Otros apenas podían sostenerle la vista. Sus amigas no se movieron. La iglesia se vació poco a poco, dejando atrás solo flores marchitas y una mujer quebrada. Marisol bajó del altar con pasos torpes. Su cuerpo quería gritar. Su garganta, tragar tierra. Pero lo único que pudo hacer fue correr. Atravesó la iglesia por la puerta trasera, sosteniéndose el vestido con ambas manos, como si no pudiera dejar que se arrastrara más. Por el barro emocional en el que estaba hundida, corrió por las calles empedradas, por la plaza principal,
por los campos que llevaban al bosque. Cada paso era un intento desesperado por escapar de la vergüenza que se le pegaba a la piel como aceite hirviendo. Y así, la novia de Zacatecas que nunca dijo si desapareció en la sombra de los árboles. Marisol corría. No sabía hacia dónde, ni cuánto tiempo llevaba corriendo. Solo sabía que no podía quedarse ni un segundo más. Entre piedras que habían presenciado su crucifixión emocional, el vestido blanco, símbolo de pureza, de promesa, de ilusión, ahora era un trapo sucio arrastrando polvo, hojas secas y piedras filosas. Por las calles empedradas de Zacatecas, sus pies sangraban, sus pulmones ardían, pero no paraba, porque detenerse significaba escuchar otra vez la voz de Eduardo diciendo: «No puedo seguir con esto». Cada palabra era un látigo invisible, marcando su espalda con vergüenza. Cada imagen de las caras en la iglesia, conmiseración, burla, silencio, se repetía como una pesadilla sin fin. Su madre preocupada por el apellido, su padre por el que dirán, y ella, porque había pasado toda su vida intentando ser lo que los demás querían. La ciudad desapareció detrás de una colina. Frente a ella, el bosque. Ese bosque donde nunca había entrado sola, donde los niños contaban historias de espíritus y los adultos de apaches salvajes. Pero ahora, el miedo a la naturaleza era menor que el miedo a ser vista, porque nada da más miedo que la mirada de alguien que ya no te respeta. Se adentró entre árboles altos como columnas de una catedral antigua. La luz del sol se colaba entre las joyas, en haces de oro pálido, como si la estuvieran juzgando desde el cielo. Cruzó ramas secas, espinas que rasgaron su falda, insectos que la ignoraron como si supieran que era parte del bosque. Y al fin, escuchó el sonido. Un arroyo. El agua cantaba. Su corriente fluía entre rocas redondeadas por el tiempo. Y allí, por primera vez, desde que Eduardo abrió la boca, Marisol cayó de rodillas. Se desplomó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas que la sostenían. El vestido se empapó. Sus manos se hundieron en el barro. Y su boca finalmente soltó lo que su alma ya no podía retener. Un grito, uno solo, pero suficiente para desgarrar la quietud del bosque. Y después de ese grito, el llanto. No un llanto bonito, no de película romántica, no con lágrimas que ruedan con elegancia. No, fue un llanto crudo, tosco, salado, de esos que hinchan la cara y cortan la respiración, de esos que no piden permiso, de esos que liberan. Lloró por Eduardo, por su boda fallida. Lloró por su madre, que se tapó el rostro en lugar de abrazarla. Por su padre, que la vio como una vergüenza y no como una hija. Lloró por la niña que creyó que el amor era suficiente. Y por la mujer que ahora entendía que, a veces, el amor duele más que el odio. Lloró hasta quedarse vacía, hasta que el sol empezó a ocultarse detrás de las montañas. Y entonces, sin saberlo, fue observada, entre los árboles, en lo alto de una roca cubierta de musgo. Un par de ojos oscuros seguían sus movimientos, ojos que habían visto más muerte que nacimientos. Ojos de un hombre que también sabía lo que era perder todo. Ayana no era un espectro, era un guerrero apache. 28 años, hijo de un gran líder, viudo de una mujer hermosa, padre de un niño asesinado por soldados, en una guerra que él nunca pidió. Había llegado al bosque buscando plantas medicinales y había encontrado una mujer vestida de blanco llorando junto a un arroyo. Podía haber sido, podía no haberse acercado, pero algo en su llanto era familiar. Algo en ese cuerpo tembloroso le hablaba de una herida parecida a la suya. Durante horas la observó, no con morbo, sino con ese respeto silencioso que tienen los que también han sido rotos. Cuando la vio abrazarse a sí misma, temblando de frío en la oscuridad creciente, decidió actuar, no por heroísmo, sino porque, a veces, la compasión es el último acto de humanidad que nos queda. Marisol escuchó un crujido, alzó la mirada con los ojos rojos.
el cabello emaranado, el rostro mojado, y lo vio, emergiendo de entre los árboles como una sombra con forma humana, alto, robusto, silencioso, cabello negro cayendo sobre los hombros, ropa de cuero y lino, curtida por el sol y el viento. Un hombre hecho de tierra, fuego y cicatrices. Su primer instinto fue levantarse y correr, pero algo en sus ojos la detuvo. No había amenaza, no había juicio, solo comprensión, pura y brutal. No vengo a lastimarte, dijo él en español con acento marcado, pero la noche será fría, y tu vestido no te protege. Abrió su morral y sacó una manta tejida, de fibras naturales, de esas que conservan el calor como el abrazo de una abuela. La colocó en el suelo, sin acercarse, sin invadir. Tómala. No tienes que confiar en mí. Solo protégete del frío. Marisol no dijo nada. Solo lo miró, con los ojos de alguien que ya ha sido traicionada por quienes juraron amarla. ¿Y qué? Aún así, quiere creer que hay bondad en el mundo. Tomó la manta, y por primera vez desde que el día comenzó, dejó de temblar. La manta tejida olía a humo, tierra seca y algo más, como corteza dulce recién molida. Marisol se envolvió en ella con dedos torpes. No sabía si estaba temblando por el clima o por todo lo que acababa de perder. Tal vez ambas cosas. Tal vez perder a alguien y perder el calor se parecen demasiado. El hombre no se movió. Permanecía sentado sobre una roca, a varios metros. Sus ojos, dos pozos oscuros, no buscaban nada en ella, solo parecían sostener su pena en silencio. ¿Por qué me ayudas?, preguntó Marisol, rompiendo el silencio como quien lanza una piedra a un estanque inmóvil. El hombre bajó la mirada y se tomó unos segundos para responder. Porque conozco ese sonido, dijo al fin, en voz baja. El sonido del corazón roto. Suena igual en apache que en español. Marisol parpadeó. Las lágrimas no habían terminado su curso aún. Pero esa frase se le quedó colgando en el pecho. Nadie le había hablado así. No con lástima, no con promesas, solo con reconocimiento. Mi esposa murió hace 3 años. También mi hijo. Los soldados mexicanos atacaron nuestro campamento en la noche. Desde entonces, este bosque es mi casa. Aquí puedo recordarlos sin que me duela tanto. La sinceridad de sus palabras fue como una herida abierta ofreciéndose a otra. No para sangrar más, sino para dejar de hacerlo. Por primera vez, Marisol sintió que no estaba sola en su descaro. Se sentó con más cuidado junto al arroyo, envolviéndose mejor en la manta. Hoy iba a casarme, murmuró. Él me dejó frente a todos por una mujer más rica. No sabía por qué lo decía. No esperaba que él entendiera lo que significaba ser humillada en público, en la iglesia. Pero él simplemente asintió. ¿Y tu familia?, preguntó con suavidad. Marisol soltó una risa amarga, breve, sin alegría. Están más preocupados por su apellido que por mi corazón. Para ellos soy una mancha. Ayana no respondió de inmediato. Solo miró el agua correr, como si allí pudiera leerse el futuro. A veces la sangre duele más que los enemigos. Al menos a los enemigos sabes dónde están. La frase le atravesó el pecho. No venía de un libro. No era sabiduría de salón. Era verdad destilada por la perdida. Se quedaron en silencio unos minutos, mientras el cielo se llenaba de estrellas y el bosque tomaba el color de la ceniza. Los sonidos de la noche eran suaves, un bujo lejano, el roche del agua, el crujido de ramas. Y entre ellos, la presencia del otro era menos extraña, casi familiar. Ayana se puso de pie lentamente. Tengo una cabana a 1 hora de aquí. No es bonita, pero es cálida. Puedes quedarte hasta que decidas qué hacer. Marisol lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Por qué harías eso? Ni siquiera me conoces. Él la miró, no como se mira a una mujer. La miro como quien ve una grieta por donde la luz puede entrar. Porque cuando yo perdí a mi familia hubiera dado todo porque alguien me ofreciera refugio, sin preguntas. Sus palabras no eran caridad, eran empatía. Y eso,
En un mundo que la había descartado como defecto, era más valioso que cualquier promesa de altar. El camino fue largo, pero no difícil. Ayana conocía cada raíz, cada tronco, cada piedra. Marisol lo seguía sin preguntar, confiaba en sus pasos, aunque su cabeza aún nadara entre nubes. Él le ofreció una rama para apoyarse. No la tomó, pero lo agradeció. Nadie hablaba. El silencio lo decía todo. Cuando llegaron, Marisol no supo si estaba entrando a una cabana o a una metáfora. Hecha de troncos y adobe. Tenía una sola habitación, una chimenea aún encendida y un jardín de plantas medicinales. Había cestos con raíces secas, frascos con líquidos verdes, una mesa de madera tosca con cuchillos de piedra. Ayana le señaló la cama. «Es tuya. Yo dormir aquí», dijo, señalando una manta junto al fuego. Marisol quiso protestar, pero no tenía fuerzas. Solo asintió. Esa noche durmió por primera vez sin culpa. Los días siguientes fueron un exilio dulce. Ayana no hablaba mucho, pero siempre estaba. Preparaba infusiones. Le dejaba frutas sobre la mesa. Salía temprano a recolectar hierbas y regresaba al atardecer con ramas y flores. Marisol lo observaba. Cada movimiento suyo tenía propósito. Nada era improvisado. Ni siquiera su silencio. Una mañana, cuando despertó con dolor de cabeza, él le ofreció una taza con vapor humeante. «¿Qué es esto?», contestó de sos. «Para el dolor». «¿Cómo sabes tanto de plantas?». Ayana sonrió por primera vez. «Mi abuela era curandera. Me enseñó que las plantas hablan si sabes escucharlas». Marisol lo miró trabajar con reverencia. «Mi bisabuela también conocía remedios, pero mi madre decía que eran tonterías de viejas». Se detuvo. «Luego añadió con timidez: «¿Crees que podrías enseñarme?». Los ojos de Ayana brillaron, no como quien recibe una petición, sino como quien encuentra sentido. «Claro, pero tú también tendrás que enseñarme lo que recuerdes de tu bisabuela. Podemos aprender juntos». Y en esa promesa simple comenzó algo que no tenía nombre aún. Ni amor, ni futuro. Solo algo que, de alguna forma, ya se sentía como hogar. El amanecer en las montañas no era suave, era limpio. Tan limpio que a Marisol le ardían los ojos. No por el frío, ni por la claridad repentina, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba viendo un nuevo día, sin el peso de lo que debía ser. Ayana ya no estaba dentro de la cabana. Como cada mañana, el fuego estaba encendido, el aire olía a romero, y sobre la mesa descansaba un cuenco con fruta. Había un pequeño cuaderno hecho a mano donde él anotaba en apache símbolos sobre la medicina que preparaba. A veces, a un lado, escribía en español frases como raíz de valeriana para dormir cuando el corazón no cala. Marisol sonrió. Eran los primeros días en mucho tiempo en que no pensaba en Eduardo. La cabana no tenía lujos, pero sí propósito. Cada objeto estaba allí por una razón. Los muebles eran de madera talada a mano, rústicos, imperfectos, pero firmes, como Ayana. Había un rincón lleno de plantas colgadas del techo: manzanilla, árnica, salvia. En otra esquina, frascos de barro contenían ungüentos para heridas, para tos, para picaduras. Ayana la había invitado, sin presión, a acompañarlo a recolectar. Ella, por instinto, aceptó. El bosque que antes le parecía un refugio, ahora era también una ola abierta. Aprendía a identificar árboles por el sonido que hacían sus hojas, a saber si una raíz era medicinal por el color que tomaba al romperse, a distinguir el canto de las aves que anunciaban lluvia. «¿Cómo sabes si una planta es segura?», preguntó ella una tarde. «No siempre se sabe. A veces hay que probarla poco a poco», respondió Ayana, mientras trituraba joyas. Como la vida, como la gente. Y así empezaron sus tardes juntos. Al principio, Marisol solo observaba. Tomaba notas en un trozo de papel que encontró entre sus cosas de boda. Ahora esos papeles hablaban de infusiones. Mi madre pensaba que todo esto eran tonterías de indias y viejas locas.
dijo un día. Ayana no se rió, no se burló. Solo dijo, las viejas locas suelen ser las únicas que saben dónde se esconde la verdad. Al caer la tarde, él le ofrecía infusiones que sabían a campo y consuelo. Y cuando ella le preguntaba sobre su lengua, él le enseñaba palabras apache. Marisol, por ejemplo, no existía como tal. Pero Ayana dijo que, en su idioma, la María Tavaya significaba la que despierta después de la tormenta. Ella lo miró en silencio, y por dentro, lloró, pero ya no de tristeza, sino porque algo dentro de ella estaba volviendo a nacer. Una noche, mientras lavaban raíces en el arroyo, sus manos se tocaron sin querer. Fue un roce, un segundo, pero el tiempo se congeló. Ambos apartaron la mirada. Nadie dijo nada. Pero el silencio estaba cargado de un lenguaje que no necesitaba traducción. Marisol se descubrió esperando esos momentos. Cuando Ayana se agachaba para explicarle algo y su aliento rozaba su cuello. Cuando sus brazos rozaban al pasarle un frasco. Cuando él la miraba sin darse cuenta y ella también. No sabía si eso era amor. Solo sabía que no era miedo. Y eso ya era un comienzo. Una tarde, mientras preparaban una pomada para heridas con corteza de encino, Ayana dijo, tu bisabuela era sabia. Los remedios que describe se parecen mucho a los nuestros, pero tienen su propia alma. Marisol bajó la mirada, acariciando las hojas secas entre sus dedos. Mi madre pensaba que era superstición. A veces, lo que no se puede explicar se llama magia, dijo él. ¿Y tú crees en la magia? Ayana la miró, lento, intenso. Te encontré llorando junto a un arroyo, vestida de novia. Y aún así, no temí. Si eso no es magia, no sé qué lo es. Desde entonces, las tardes se llenaron de aprendizaje compartido. Ella trae memorias fragmentadas de su bisabuela, una mezcla de ciencia, mito y cariño. Ella nadie años de conocimiento practicó tiempos exactos, temperaturas, rituales de recolección. Juntos, creaban remedios que no existían en ningún libro. Remedios nuevos, nacidos del choque de dos mundos, que no estaban destinados a chocar, sino a encontrarse. Y entre cada joya triturada, cada infusión preparada, cada silencio compartido, el alma de Marisol comenzaba a sanar. Los días se fueron fundiendo unos en otros como infusiones que hierven lento sin prisa. Sin ruido, pero con propósito. Marisol ya no contaba el tiempo por semanas, sino por joyas secas que recolectaban, por nuevas pomadas que funcionaban. Su cuerpo, antes rígido de tensión, ahora se movía con fluidez. Su voz, que había sido un susurro entre lágrimas, ahora preguntaba, afirmaba, recordaba. Y sus manos ya no temblaban, ahora sabían. Ayana la miraba con ojos distintos. Ya no eran los ojos de un hombre que observa a alguien roto, sino los de alguien que descubre en esa persona a una aliada. No una protegida, no una carga, una compañera. Alguien que podía aprender y también enseñar. ¿Siempre fuiste tan buena para recordar fórmulas?, le preguntó una mañana. Marisol rió. Solo recuerdo lo que me importa. Ayana bajó la mirada, pero su sonrisa no pudo esconderse. Cada tarde, los dos se sentaban frente al fuego, con una tabla entre ambos, probando combinaciones que no existían. Marisol hablaba de cómo su bisabuela usaba cebolla morada para las infecciones, y Ayana le mostraba cómo mezclarlas. Ella mencionaba el aceite de eucalipto. Él le enseñaba a mezclarlo con corteza de guasima para aliviar dolores. Eran dos bibliotecas vivas que se estaban traduciendo la una a la otra. Y lo que nacía entre ellos no era fusión, era alquimia. Pronto, los primeros pacientes comenzaron a llegar. Primero, por casualidad, un joven que se cortó con un machete en el bosque. Luego, por recomendación, una mujer mayor que sufría de insomnio. Después, por milagro, un niño con fiebre que ningún doctor del pueblo había podido aliviar. Marisol, al principio, dudaba. Se sentía como una impostora, pero cada vez que sus manos temblaban, Ayana la miraba con tranquilidad y decía, tus manos no curan. Tu intención sí, y tú tienes la más pura que he visto.
Con el tiempo, los pacientes no preguntaban de dónde venía, solo cómo se llamaba. La señora Marisol está disponible, la que prepara el jarabe de raíz de ocote, la que mezcla flores con fuego sin que se quemen. Ya no era la abandonada, ya no era la vergüenza del altar, ya no era la que huyó. Ahora era la sanadora del bosque. Una tarde, mientras preparaban una loción, Ayana le entregó un cuaderno de tapas gruesas. Es para ti, para que escribas tus recetas, tus observaciones, tus intuiciones. Marisol acarició las páginas en blanco con devoción. Era su primer libro. ¿Y ella, una autora? Comenzó a anotar todo la mejor hora para recoger salvia. Que corteza huele diferente antes de llover. Que flor se abre solo si la tocas con manos tibias. Y entre líneas, también escribía cosas que no eran medicina. Hoy, cuando Ayana me miró mientras reíamos, sentí que mi corazón no recordaba cómo se dolía. Los pacientes comenzaron a traer regalos en lugar de monedas. Una mujer dejó un pan recién horneado. Un niño trajo un collar de semillas. Un hombre dejó una gallina suelta que se instaló en el patio sin necesidad de jaula. La cabana se convirtió en centro de sanación, no solo de cuerpos, también de memorias, de identidad, de dignidad. La gente legaba rota, y se iba distinta, como ella. Pero lo más profundo no era lo que Marisol hacía, sino lo que estaba empezando a sentir. Una tarde, mientras recogían hojas de guayabo, Marisol se detuvo. El sol se filtraba por las copas. Ayana estaba de espaldas, concentrado en una planta. Y entonces lo supo. Lo amaba, no por lo que él había hecho, ni por haberla salvado. Lo amaba porque juntos habían construido algo que no tenía nombre. Un lugar donde lo roto se volvía útil. Un hogar sin tejado, pero con raíz. Una vida que no pedía permiso para ser vivida. Esa noche, cuando terminaron de preparar las medicinas y el fuego estaba bajo, Marisol le preguntó: Ayana, ¿alguna vez piensas en tener familia de nuevo? Él se quedó en silencio. Sus dedos jugaban con la punta de una pluma. Cada día, dijo finalmente, pero pensé que ese capítulo había quedado para siempre. Después de perder a Itzayana y a Mijillo, pensé que la felicidad ya no me correspondía. Hizo una pausa. La miró, con esa forma suya de mirar que abría mundos. ¿Por qué preguntas? Marisol tragó saliva. Sus manos se apretaron sobre su falda. Y luego, sin más, lo dijo: porque he estado imaginando cómo sería tener hijos contigo. Cómo sería construir algo hermoso juntos. Ayana la miró como si el bosque hubiera dejado de moverse. Se acercó. Y en voz baja, dijo: no es locura, es lo que mi corazón ha estado susurrando desde aquella noche junto al arroyo. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las hojas cuando Marisol sintió algo distinto. Una sensación nueva. No era dolor, no era miedo, era latido. Pequeño, constante, como un tambor secreto dentro de su cuerpo. Como si una voz interior le susurrara: no estás sola. Se elevó la mano al vientre, a un plano, y cerró los ojos. No necesitaba confirmaciones. Lo sabía, lo sentía. Estaba embarazada. Ayana llegó del bosque poco después, cargando ramas secas y un manojo de flores silvestres. Al verla, dejó todo en el suelo. ¿Qué pasó?, preguntó al notar la expresión de ella. Marisol se acercó sin decir palabra. Tomó su mano. La colocó sobre su abdomen. Creo que no somos solo dos. Ayana no reaccionó de inmediato. Solo la miró. La miró tanto que ella pensó que quizás había cometido un error. Pero entonces, sus ojos se llenaron de agua. Y sin poder evitarlo, la abrazó. Fuerte, lento, sagrado. Vamos a tener un hijo, susurró. Vamos a crear la familia que ambos sonamos. Y en ese instante, el bosque entero pareció contener el aliento. Los días siguientes fueron pura transformación. Ayana taló una cuna de cedro con sus propias manos. Marisol tejía mantas con los colores de ambos mundos: rojos apaches, verdes zacatecanos, figuras geométricas. Ya no preparaban medicina solo para otros.
sino para su propio futuro. Es para fortalecer el cuerpo, aceites para suavizar la piel, canciones para calmar al alma. Y cada noche, al calor del fuego, Ayana le hablaba al vientre que crecía. Le contaba historias en apache y en español. Historias de la luna, del fuego, de la tierra. Historias que no estaban en ningún libro, pero que ya vivían en la sangre de ese bebé. Una tarde, Marisol se sentó frente a Ayana con el rostro iluminado por la decisión. «Quiero casarme contigo», dijo. «No en una iglesia, no con vestidos ni invitados. Quiero un matrimonio que sepa a tierra, a raíz, a verdad». Ayana no respondió, solo se levantó, entró en la cabana, y al volver, llevaba 2 anillos talados a mano, de madera negra, con símbolos grabados con fuego. «Este representa la eternidad», dijo, colocando el suyo en su dedo, «y esta es mi promesa de cuidar la vida que florece entre nosotros». Ella lo miró con los ojos llenos de amor. «Y yo te prometo ser hogar», dijo, «en la calma y en la tormenta, en la salud y en la pérdida. Te elijo, hoy y siempre». El cielo fue su testigo, la luna llena su lámpara, los árboles su altar, y el silencio su bendición. Se tomaron de las manos, se miraron sin necesidad de palabras. Y cuando sus labios se encontraron, no hubo aplausos, pero sí un temblor suave en la tierra, como si todo el bosque aprobara esa unión. Desde ese día, Marisol y Ayana no solo fueron 2 corazones compartiendo un refugio, fueron un símbolo de amor que no conoce frontera, de heridas que no impiden florecer, de culturas que no se enfrentan. Su trabajo con plantas medicinales creció. Juntos, descubrieron combinaciones que ningún libro había registrado. Remedios que curaban heridas que antes solo sabían doler. Sanaban con raíz apache y flor mexicana, con fuego del norte y agua del centro, con historia indígena y memoria mestiza. Su medicina era mestiza, pero su amor era universal. Un día, un curandero apache anciano llegó desde las montañas. Había oído hablar de la mujer blanca que sanaba. Observo, escucho, probó uno de sus ungüentos. Y dijo, ustedes no están mezclando tradiciones. Están creando una nueva. Están demostrando que la medicina más fuerte nace cuando se curan también los prejuicios. Marisol no necesitaba más validación que eso, ni títulos, ni certificados. Su vientre crecía, su alma también. Y cada amanecer era una página más del libro que habían empezado. Una mañana, mientras cocinaban juntos, Marisol se detuvo de repente. «Ayana, ¿sabes qué significa mi nombre?» Él se encogió de hombros, no en español. «Pero para mí, tu nombre significa nueva vida después de la tormenta». Ella sonrió y él se acercó. «Desde que llegaste, volví a reír, volví a sonar, volví a creer que la felicidad era posible». Sus alientos se encontraron, sus manos también, y en ese instante, ya no eran 2 personas reconstruyéndose, eran una familia. Era una mañana de octubre. El cielo tenía ese azul cristalino y el aire olía a tierra húmeda. Marisol recogía lavanda. Su vientre, ahora redondo y pleno, se movía levemente con las patadas de una vida impaciente por nacer. Vaya entonces, los escucharon. Cascos. Al principio, un murmullo distante. Luego, un retumbar firme, arrogante. Como si el pasado viniera montado a caballo, reclamando lo que ya no le pertenecía. Marisol dejó caer las ramas. Desde la ventana de la cabana, vio acercarse una nube de polvo. 4 jinetes, uno al frente, erguido como estatua de mármol. Eduardo Salinas, a su lado, para horror absoluto, cabalgaba don Raúl, su padre. Detrás de ellos, 2 hombres armados. El corazón de Marisol comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por instinto. El instinto de proteger su casa, su hijo, su nueva vida. Ayana apareció a su lado. Su expresión no era de sorpresa, sino de alerta,
Sus ojos de guerrero evaluaron en segundos. Ya estaba haciendo cálculos. ¿Los conoces?, preguntó. Es Eduardo y mi padre, murmuró Marisol, una mano protegiendo su vientre. Han venido a buscarme. Ayana no dijo nada. Solo asintió y se acercó al arco colgado en la pared. Los hombres desmontaron. Eduardo caminó hacia la cabana como si aún tuviera derecho a poseerla. Su voz rompió la calma de la montaña como una blasfemia. Marisol Jiménez, he venido a llevarte de vuelta a donde perteneces. Este jueguito de indios ya duró demasiado. La frase explotó como una bomba. La paz que habían cultivado durante meses se hizo añicos. Ayana dio un paso al frente, pero Marisol lo detuvo con una mano. No, dijo con voz firme. Esta es mi batalla. Ellos son mi pasado. Yo debo enfrentarlos. Y con la cabeza en alto, caminó hacia el patio. Eduardo la vio venir, y por un segundo vaciló. No era la misma mujer que dejó en el altar. Ya no caminaba con la inseguridad de quien busca aprobación. Ahora, sus pasos resonaban con la certeza de quien se pertenece a sí misma. Llevaba un vestido sencillo de lino, cabello recogido con una cinta tejida, y una mano descansando sobre su vientre. No para ocultarlo, sino para mostrarlo con orgullo. Ayana salió detrás de él y le tomó la mano. Un gesto simple, pero poderoso. Una declaración silenciosa. Ella no está sola. Marisol se detuvo frente a Eduardo. No pertenezco a ningún lugar que no sea este. Dijo, esta es mi casa, este es mi esposo, y aquí nacerá nuestro hijo. Don Raúl desmontó con furia. Mira lo que dejas convertido, Rugio. Embarazada de un salvaje, viviendo como animal en estas montañas. Has deshonrado el apellido Jiménez. Pero Marisol no se movió ni un centímetro. He encontrado el verdadero honor, respondió. He encontrado amor. No por lo que valgo en oro, ni por el nombre que porto, sino por quien soy. Cada palabra era una flecha, y todas dieron en el blanco. Eduardo hizo una mueca de desprecio, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Mi matrimonio con Isadora Mendoza fue anulado. Anuncio. Estoy dispuesto a retomar nuestro compromiso original, incluso a pasar por alto tu condición actual. La audacia lo delataba. Él no había venido por amor, había venido porque su vida se desmoronaba. Porque Isadora no solo era infértil, sino inestable. Porque los Mendoza lo habían dejado en ruinas, y ahora regresaba por Marisol como quien regresa por una propiedad olvidada. Marisol no respondió. Ayana se adelantó. La única condición de mi esposa es que está feliz, y aquí se quedará, porque aquí es donde eligió libremente. Eduardo soltó una carcajada seca. Tu esposa, ¿dónde está el sacerdote? El papel legal ella sigue siendo una Jiménez, y como tal puede ser reclamada. Le hizo una cena sutil a sus hombres. Los dos comenzaron a rodear la cabana, manos cerca del cinturón, rifles listos. Ayana se tensó. Su cuerpo ya estaba preparado para el combate. Pero antes de que pudiera moverse, Marisol dio un paso al frente. La rabia le ardía en la garganta. Eduardo Salinas, dijo, con una voz que cortó el aire como cuchillo, tú me dejaste en el altar, me humillaste. Me trataste como mercancía. Y ahora vienes a buscarme como si pudiera devolverse lo que tú tiraste al suelo. Sé aquel más, su vientre entre ambos, como escudo y espada. Pero yo ya no soy esa mujer. Yo no soy propiedad de nadie. Mi corazón, mi cuerpo, mi vida ya tienen dueño, yo misma. Uno de los hombres de Eduardo desenfundó su rifle. Escucha bien, India, escupió. O tu mujer viene por las buenas o se la llevan en una calle. Ayana se adelantó como un rayo. Si quieren llevarla tendrán que matarme primero. Y cuando parecía que el horror era inevitable, se escucharon los tambores. Al principio, era solo un murmullo, como un eco lejano. Pero luego los tambores, graves, rítmicos, imposibles de ignorar. Eduardo y sus hombres miraron en todas direcciones, confundidos. El sonido venía desde las colinas, desde el bosque, desde la historia.
Entonces, comenzaron a aparecer. Primero, sombras entre los árboles. Luego, figuras con rostros pintados y plumas blancas atadas al cabello. Guerreros apaches, docenas, caminaron en formación perfecta, sin prisa, como si el suelo reconociera su paso. Al frente, un hombre de presencia imponente, montado en un caballo oscuro, firme como una roca. Koda, hermano mayor de Ayana, líder respetado de varias tribus confederadas. Sus ojos eran dos brasas tranquilas. No ardían por furia, sino por sabiduría. Desmonto con movimientos felinos. Mi hermano nos avisó hace días. Sabíamos que vendrían por la mujer que ha traído sanación a nuestro pueblo. Su voz no era estruendosa, pero cada palabra tenía el peso de la montana. Eduardo intentó recuperar la compostura. ¿Qué es esto, una amenaza? Piensan esconderla detrás de plumas y tambores. Cora lo miró, sin odio, pero con firmeza. No escondemos a nadie. Protegemos lo que consideramos sagrado. Y Marisol ya es parte de nosotros. Los hombres armados de Eduardo comenzaron a retroceder, no por miedo visible, sino por algo más profundo, el presentimiento de que ya no controlaban la situación. Pero no solo los apaches habían llegado. Detrás de ellos comenzaron a aparecer familias mexicanas, colonos, ancianos, niños, madres con pañuelos. Marisol los reconoció. Miguel Herrera, el abuelo cuya nieta habían salvado de fiebre. Lucia, la mujer que había vuelto a dormir gracias a su jarabe de lavanda. Tomás, el joven con la pierna vendada por una pomada de arnica iquera. Caminaban sin armas, pero con documentos en mano. Miguel se adelantó. Señor Salinas, dijo con respeto, pero sin temblar. Aquí traigo las firmas de 43 familias. Testificamos que esta mujer ha curado más cuerpos que cualquier médico y más corazones que cualquier sacerdote. Extendió un pergamino con celos y firmas. El papel temblaba, pero no la mano que lo sostenía. Además, agregó, traemos la bendición del padre Martínez de San Luis. Y justo en ese momento, un hombre mayor apareció entre la multitud, montado en una vieja mula. El padre Martínez, famoso por desafiar autoridades en favor de los pobres. Llamado por muchos el santo sin altar. Bajo de la mula con dificultad, pero con dignidad. He venido porque me lo pidió mi comunidad, di yo, y porque creo en lo que mis ojos ven. Marisol, hija mía, tú has hecho más por este vale que cualquier decreto o misa. Tomo sus manos, las beso, y susurro, separarte de esta tierra sería pecado. Don Raúl, que hasta ese momento había permanecido rígido como un tronco seco, comenzó a quebrarse. Sus ojos recorrieron a su hija rodeada de respeto, de amor, de valor. No era una víctima, no era una vergüenza. Era una mujer realizada. Dio un paso al frente. Sus labios temblaban. Marisol, perdóname, fui ciego, sordo y orgulloso. Te vi como extensión de mi apellido, y no como la mujer extraordinaria en la que te has convertido. Las lágrimas le corrieron por las mejillas curtidas. No te perdí. Te encontraste a ti misma. Y eso es más hermoso de lo que llamas imagine. Marisol lo abrazó, con fuerza, con ternura y con libertad. Te perdono, papá, y te amo. Eduardo, viendo cómo su plan se desmoronaba, gritó: esto es ridículo. Ella sigue siendo una ciudadana mexicana, tengo derecho legal a reclamarla. Koda dio un paso. Su voz era firme, como si hablara en nombre de siglos. Nuestro pueblo tiene tratados de paz con el gobierno mexicano. Y esos tratados reconocen nuestro derecho a proteger a quienes viven entre nosotros. Marisol no es una prisionera. Es esposa de mi hermano. Sanadora reconocida. Miembro honorable de nuestras tribus. Desplegó un documento con celos oficiales. Intentar levársela por la fuerza sería acto de guerra. El silencio cayó como nevada súbita. Los hombres de Eduardo se miraron entre sí, superados en número, rodeados por respeto, y por algo que no podían controlar. Legitimated moral. Entonces, Marisol se adelantó.
Colocó una mano sobre su vientre y la otra sobre el hombro de Ayana. Sus ojos brillaban, su voz era una flauta que cortaba el viento. Durante años creí que necesitaba tu amor para ser completa. Creí que tu abandono era mi ruina. Pero hoy sé que fue mi liberación. Se volvió hacia Ayana. Gracias, Eduardo. Gracias por no ser el hombre que necesitaba. Porque así encontré al que sí merecía. Eduardo Salinas no entendía qué estaba pasando. No había rifles apuntándole. No había insultos ni amenazas. Y, sin embargo, nunca se había sentido tan desnudo. Su plan se desmoronaba. Las caras que lo miraban no mostraban miedo ni odio, solo decepción, pure uncompassion. Marisol acababa de darle las gracias, no irónicamente, no con sarcasmo, sino con una paz tan profunda que hizo que el suelo temblara bajo sus pies. Gracias por no ser el hombre que necesitaba, había dicho, porque así encontré al que merecía. Y ahora Eduardo no sabía si llorar o gritar. Ayana se acercó, no con soberbia, ni como un vencedor, sino como un igual. Le tendió la mano. Gracias, dijo, por no valorar el tesoro que tenías, porque tu pérdida fue mi ganancia más preciosa. Eduardo lo miró con incredulidad. Esa mano no era una amenaza, era una oferta de paz. Y eso dolía más que cualquier puñetazo. Si alguna vez estás enfermo o herido, continuó Ayana, eres bienvenido en nuestra clínica. Marisol nos ha enseñado que la sanación no distingue entre amigos y enemigos. El mundo de Eduardo se resquebrajó, no por una bala, sino por algo que nunca había esperado. Ser tratado con dignidad después de haber actuado como un cobarde. Sus hombres bajaron la mirada. Don Raúl se mantuvo en silencio, y el sacerdote observaba con ojos de quien ya lo había visto todo. Eduardo tragó saliva. No había nada que decir. Todo lo que saliera de su boca en ese momento sería basura. Así que, por primera vez en su vida, se quedó callado. 3 años después, aquel mismo valle donde todo había estado a punto de estallar era irreconocible. La cabana de Ayana y Marisol se había transformado en un centro de sanación comunitario. Gente llegaba desde kilómetros para recibir tratamientos naturales. Guerreros apaches, campesinos, comerciantes, todos pasaban por sus manos. Las recetas que los habían desarrollado, a base de mezcla cultural, habían salvado más vidas que cualquier botica. Y sin quererlo, Marisol se había convertido en símbolo de reconciliación. Ese día, el atardecer pintaba el cielo de naranjas suaves y violetas melancólicos. Marisol estaba sentada en el porche. Amamantaba a su hija recién nacida mientras su hijo mayor corría entre las plantas, gritando palabras mezcladas. Mamá, mamá, mira lo que encontré, es una piedra que huele a lluvia. Él la sonrió. Ese era su legado. Un hijo que no tenía que elegir entre culturas. Una hija que crecería sabiendo que su madre no huyó, sino que eligió. Ayana salió de la clínica cargando una manta tejida, unas frutas frescas y un juguete talado en madera. Otro día hermoso, dijo, sentándose a su lado. La miró con ternura. Su rostro estaba más marcado, pero también más pleno. Y sus ojos aún tenían ese brillo. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Marisol. Ayana no dudó. Solo de una cosa, de no haberte encontrado antes. La besó en la frente, y ella, cerrando los ojos, supo que eso era eternidad. Esa noche, al acostar a los niños y apagar las lámparas de aceite, Marisol se quedó despierta. Miró el techo de madera, escuchó el crujido de la casa con el viento, y pensó, Eduardo no lo odiaba, ya no. Su rostro se le aparecía cada vez menos en los sueños, ya no como amenaza, sino como recuerdo. Un recordatorio de lo que fue, de lo que casi aceptó, de la mujer que pudo haber sido si no hubiera huido. Y sintió algo inesperado. Gratitud, pero también paz. En una carta sin enviar, que alguna vez había comenzado a escribir, había anotado una sola frase. No te perdono porque lo merezcas.
Te perdono porque yo merezco ser libre. No necesitaba entregarla, porque el perdón verdadero no siempre necesita testigos. A veces solo basta con vivir mejor. 3 años habían pasado desde aquel día en que Marisol, con el vientre lleno de vida, enfrentó al hombre. 3 años desde que el hijo no regresara a una jaula de oro, sino quedarse entre árboles, tierra, humo y medicina. Y en esos 3 años todo cambió. El valle donde alguna vez temió perderlo todo ahora era un centro de vida. La cabana que construyeron se había expandido. Ya no era solo un refugio, era un hogar, una clínica, una escuela y, para muchos, un faro. La gente viajaba días enteros para llegar a Ali, no por milagros, no por recetas mágicas, sino por una verdad sencilla. En ese lugar se sanaban tanto las heridas del cuerpo como las del alma. Los hijos de Marisol y Ayana crecían entre 2 lenguas. Su hijo mayor, Nahu, hablaba apache con el abuelo Koda y español con los pacientes. La niña, pequeña y aún de pasos torpes, ya reconocía los nombres de las plantas por su olor. Vivían sin miedo, sin vergüenza, sin prejuicios, porque nadie les había enseñado a odiar lo distinto, solo a honrarlo. Una tarde, mientras colgaba plantas a secar en el porche, Marisol observó el atardecer. El cielo tenía el color exacto del primer día que llegó llorando al bosque, pero su corazón ya no era el mismo. Antes estaba vacío, ahora rebosaba. Ahí pensó, todo comenzó con una traición y terminó con un legado. El legado no es lo que dejas cuando te vas, es lo que construyes mientras permaneces. Y Marisol había permanecido cuando era más fácil huir, cuando dolía más quedarse, cuando el amor no era un refugio, sino una apuesta. Y hoy, esa apuesta florecía en risas, en cosechas, en abrazos. Ayana apareció, cargando lena y una canasta con frutas. Se detuvo al verla. ¿En qué piensas? Tavaya preguntó, usando el nombre apache que él le había dado. Ella sonrió. En que nunca imaginé esto. Nunca imaginé que mi peor día sería la puerta hacia mi mejor vida. Él se acercó. Le acarició la mejilla con la misma ternura de aquella noche bajo el fuego. Construimos algo hermoso, ¿verdad? Sí, susurró ella. Y lo hicimos desde las ruinas. Cada rincón del valle llevaba una historia. Cada medicina en los frascos tenía nombre y rostro. El jarabe para la fiebre dedicado a la niña que salvó Miguel Herrera. La pomada para heridas profundas creada después de atender a un joven apache herido. La infusión para calmar el duelo nacida la noche en que murió una madre al dar a luz. Nada era genérico, todo era personal, humano. Una vez al mes, organizaban una ceremonia de agradecimiento. No tenía religión, no tenía líderes, solo fuego, historias y comida compartida. Ali, los apaches, los mestizos, los forasteros se sentaban en círculo, cantaban en 2 lenguas, se tomaban de las manos y recordaban que no hay mayor medicina que sentirse parte de algo. Una noche, durante una de esas ceremonias, un niño preguntó cómo empezó todo esto, y Marisol, mirando a su hijo, respondió con un no. Oh no, sí, un hombre me dijo no puedo casarme contigo, y ese no me salvó la vida. Todos guardaron silencio. Y ella continuó, a veces creemos que la vida se rompe cuando nos rechazan, pero lo que realmente se rompe es la ilusión. Y eso, aunque duela, nos deja ver lo que había detrás. Mi vida real empezó el día que me dijeron que no valía suficiente. Porque fue el día que empecé a descubrir mi propio valor. No hubo aplausos, solo miradas húmedas y un suspiro colectivo que abrazaba. Eduardo nunca volvió. Algunos decían que se había ido al norte. Otros, que había muerto de fiebre. Marisol no preguntaba, no por indiferencia, sino porque ya no vivía mirando atrás. Su perdón no dependía de si él lo merecía, sino de que ella había seguido adelante. Y ese, pensó, era el acto más revolucionario que una mujer podía hacer en ese siglo. Vivir plenamente después de ser descartada. El legado de Marisol no estaba solo en sus hijos, ni en las recetas,
ni en las paredes de barro. Estaba en cada mujer que llegaba al valle buscando refugio. En cada hombre que aprendía que cuidar no lo hacía menos fuerte. En cada niño que crecía viendo que dos mundos podían amarse sin fusionarse. Y mientras el viento soplaba entre las ramas y las estrellas comenzaban a aparecer como notas de una canción antigua, Marisol cerró los ojos y supo, su historia no fue una tragedia. Fue un camino, uno que empezó con lágrimas, pero terminó con propósito.